¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre la acción de inconstitucionalidad 88-2016, acerca de la inconstitucionalidad de la suspensión de la licencia de conducir por distraerse al volante. Para hablar de este tema nos acompañan Alma Vázquez, de Psicología y Filosofía de la UNAM, Adriana Aguilar, de Derecho de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Aida Ramírez, de Derecho del TEC de Monterrey, y Edgar Pérez, de Derecho del Colegio Internacional de Abogados Especializados de Oaxaca. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Un saludo a todas y todos ustedes que nos acompañan en una emisión más de Derecho a Disentir esta noche. Me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Es una acción de inconstitucionalidad de 2016 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que básicamente prohíbe o retira pues la licencia por distraerse al volante. Es decir, esta medida, esta norma que se establece a nivel local realmente es constitucional a la luz de la Constitución mexicana, el hecho de que te pueden retirar tu licencia de conducir por ir distraído al volante. Es una medida necesaria, justa, etcétera, para restringir un derecho humano que es el libre tránsito, el derecho a conducir, etcétera. Sobre esto platicaremos el día de hoy. Y pues para platicar los hechos del caso, le cedo la palabra a Aida. Cuéntame los hechos del caso, Aida, qué es lo que resuelve la Corte, ante qué situación se enfrenta pues al resolver esta acción de inconstitucionalidad. Sí, claro, pues bueno, en esta acción de inconstitucionalidad, la 88-2016, pues la parte quejosa en este caso es en ese entonces la Procuraduría General de Justicia, y se buscaba invalidar una porción del artículo 85 bis del Código Penal del Estado de Puebla, puesto que aquí justamente se establecía una pena tanto de privativa de libertad como de limitativa de ejercer ciertas conductas en casos de delito o de lesiones o de homicidio, o también si estás bajo el consumo de estupefacientes o este tipo de sustancias. Entonces aquí se establecía una pena privativa de libertad, me parece que era de 2 años a 9 años, y también se establecía una sanción sobre justamente restringir o suspender la licencia de manejo, pero aquí el problema es que, o por qué la Procuraduría interpone esta acción de inconstitucionalidad, es porque violaba el principio de exacta aplicación de la ley, de certeza jurídica y de proporcionalidad, puesto que en este tema de la licencia, de suspensión de licencia para conducir, no se establecía ni un mínimo ni un máximo de por cuánto tiempo se iba a suspender el uso de la licencia. Entonces, pues esto desde luego violaba estos principios consagrados en el artículo 14 constitucional, y pues justamente porque no se establecen ni mínimos ni máximos, dejando en total indefensión pues al imputado o al sentenciado en este caso. Y pues como no se establecían estos mínimos, se dejaba total arbitrio del órgano jurisdiccional establecer esta sanción mínima. Totalmente, una arbitrariedad que pudiese tomar parte, digamos, el Estado en este caso, al no existir reglas claras ante la infracción. Muchas gracias, Aida. Edgar, platícame, ¿cuáles son estos derechos que hay detrás, digamos, del hecho de que no exista unos parámetros, el hecho de que no existe una regla clara sobre el tiempo que iba a ser suspendida o retirada la licencia de conducir? ¿Qué es lo que está protegiendo, pues, en este caso, la Suprema Corte de Justicia y que garantiza la Constitución? Ok, bien, lo que hace o dice bueno, en aquel entonces Procuraduría General de la República es que no se está respetando
como tal el principio de exacta aplicación de la ley que establece el artículo 14 constitucional en su párrafo tercero, si no me equivoco, en el que dice que, o bueno, se interpreta que al momento de que se emita alguna norma, se debe tanto poner la pena o la sanción que debe corresponder y no se debe dejar al arbitrio o a la consideración, en este caso de lo que se reclama al juzgador al momento de emitir su sentencia, que sea él quien decida cuál va a ser la pena que le va a corresponder al gobernado. En este caso, al que cometa la infracción, cometa el delito de homicidio al momento de estar en algún estado de embriaguez o algún... bueno, el estado de bueno, estar en un momento que no esté consciente en sus cinco sentidos, ya sea por bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que le llegue a afectar sus sentidos. Intoxicado. Entonces, lo que se trata de hacer respetar como tal un derecho de exacta aplicación de la norma, para que en ningún momento sea el juzgador quien dictamine o quien diga cuál es la sanción que le corresponde al gobernado, sino que esto debería estar establecido ya propiamente en el artículo 85 bis, en este caso en su apartado, en su párrafo segundo. Buenísimo, muchísimas gracias, Edgar. Alma, cuéntanos, ¿qué te llamó la atención, digamos, de esta acción de inconstitucionalidad? ¿Qué rescatas, digamos, de la argumentación que hace la Suprema Corte de Justicia con respecto al hecho de que no existan parámetros claros con respecto a la licencia, etcétera, y la decisión que da? Sí, bueno, primero hay que tomar en cuenta que en el caso de que se suspenda la licencia para un vehículo motorizado, pues es algo muy importante y que va a depender obviamente de cuáles sean las consecuencias de esta distracción, ¿no? No es lo mismo hablar de me distraje, iba tal vez con el celular y entonces, no sé, me detuvieron por esta distracción, me pasé un alto, pero no hería a nadie, ¿no? Y en el caso cuando realmente hay una consecuencia grave como lesionar a una persona o inclusive matar a una persona, estamos hablando de consecuencias pues de diferentes grados, ¿no? Entonces es muy importante que en la sentencia sí se dictamine cuánto tiempo estas personas van a tener suspendida la licencia según el grado de lesión que se haya efectuado. Entonces es algo bien positivo y que finalmente también creo que sería importante mencionar pues que una vez que se especifica en el caso de que la persona haya caído como en este error, ¿no? De distraerse y en mi ejemplo a lo mejor solamente pasarse un alto, que sí pudo haber llevado a algo más grave, pero el que se especifique cuánto tiempo va a tener suspendida su licencia da la posibilidad de que la persona pues pueda, no sé, tomar conciencia, ¿no? De este error y que si estuvo, no sé, un año con su licencia suspendida, posteriormente pues pueda tener como una reeducación o una sensibilidad de este error y que posteriormente pues se vuelva un conductor más consciente, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre considerar pues cuál fue la consecuencia real, ¿no? De esta distracción al volante. En el caso de una persona que se distrajo, o simplemente tuvo un accidente por tomar bebidas alcohólicas o por ir bajo efecto de drogas, estamos hablando inclusive de un caso más grave, ¿no? De una persona que fue completamente irresponsable con el manejo de un vehículo automotor. Sin duda, el hecho de distraerse, digamos, simplemente puesto así, pues pareciera demasiado abstracto, demasiado general, digamos, de determinar cuál podría haber sido una consecuencia. Contrario, pues, al hecho de ir intoxicado de alguna forma, ya sea por alguna otra sustancia o alcohol, etcétera. O sea que eso sí es clarísimo, digamos, y ya hay una cultura, digamos, de que conducir al volante y el hecho de ir en algún estado de ebriedad o intoxicación, pues evidentemente pone en riesgo al resto de las personas y evidentemente al agua, al conductor mismo también. Aida, paso contigo. Cuéntame, ¿te resulta, estás de acuerdo con la resolución de la Corte? ¿Te parece que le hizo falta algo? ¿Tú le habrías agregado algo más? ¿Cuál es tu opinión personal, digamos, sobre la conclusión a la que llega en este caso el Pleno? Sí, pues concuerdo mucho pues, con lo que nos comentaba Alma y también contigo, Amadeo, que incluso tener o ir conduciendo bajo efectos de sustancias
incluso en algunos supuestos hasta significa agravantes en ciertos delitos, ¿no? Entonces, creo que la resolución va muy bien, no tanto porque si se debe de suspender o no la licencia, o si también se debe o si resulta excesivo. Yo no me iría tanto por eso, sino la manera en la que yo interpreté la resolución de la Corte es en cómo está redactada o la forma en que legislaron este tipo de reforma al Código Penal de Puebla, puesto que los legisladores en este caso no establecieron o no respetaron más bien este principio de la Constitución de pues establecer mínimos y máximos, y que pues si no se establecen reglas claras desde un principio en la legislación es muy difícil después poder darle certeza jurídica pues a las personas a las que se nos aplica la ley. Entonces creo que la Corte en este sentido pues sí, bueno, estoy a favor del fallo en que se decretara la inconstitucionalidad, más que nada para respetar los principios que establece la Constitución y pues dar certeza jurídica desde luego a las personas involucradas. Muchísimas gracias. Creo que con Adriana todavía seguimos teniendo un pequeño problemilla de conexión. Ahora que se restablezca, regresamos con ella. Edgar, platícame, ¿te parece justificado el hecho que existen restricciones, evidentemente, digamos, como al momento de conducir, o que pueda ser retirada una licencia siempre y cuando hayan parámetros claros? ¿O crees que esto también pues, es violatorio de algunos derechos constitucionales adicionales? No, bueno, en cierta manera a mí me parece correcto una sanción, en este caso que sea la suspensión de la licencia de conducir al momento de conducir en un estado de embriaguez o cometer algún ilícito cuando se encuentre en cierta manera por distracción, que es lo que dice el artículo. Sí, lo considero bien, lo considero aceptable. Lo que, retomando en el caso en concreto, lo que dice la Corte es que como tal el artículo está mal redactado, particularmente en su fracción segunda, al no establecer un mínimo y un máximo de la sanción. Entonces, yo sí lo consideraría que estaría bien el efecto de que se imponga una sanción de la suspensión, sea tanto por un lapso temporal o definitivamente la licencia de conducir, pero por otra parte yo no coincido en cierta manera con algún punto de la resolución de la Corte al momento de, si bien se declara inconstitucional este artículo en su, bueno, como tal el artículo, pero al momento de emitir su resolución, lo que hace es quitar el segundo párrafo y nada más dejar la primer pena, que es de 2 a 9 años de prisión. Entonces, es decir, que al momento de si llegaron a cometer algún delito, llegó a cometer el delito, en este lapso de tiempo, como tal, estas personas o estos gobernados estarían gozando de un beneficio de que no se les aplique como tal este artículo. Es decir, que no se les suspenda su licencia de conducir. Entonces, yo con este criterio estoy a favor de lo que dice la Corte, pero no coincido exactamente con los efectos de la resolución. Adriana, cuéntame. Sí, bueno, gracias. Comentaba que yo quiero primero hablar sobre la cultura vial que tenemos en el De país. acuerdo. Sí, es importante decir que cuando somos pequeños en el preescolar, la primaria, llegan campañas de educación vial en donde nos enseñan a ser peatones responsables y también futuros conductores responsables. Se nos habla de la señalización, de los riesgos de las distracciones. Actualmente se les habla respecto a las redes sociales mientras se maneja, porque no faltan los chicos que les gustan esas fotos tan populares hoy en día de la manita en el volante y ir grabando el camino, que sí son imágenes muy bonitas, pero también se les tiene que hablar de estos riesgos. A mí me parece muy importante considerar el punto del, si hacemos la suspensión de esta licencia, ¿se podría hacer una limitación realmente a su derecho como conductor? Sí, no, ¿y por qué? El hecho de decir me están limitando mi derecho al libre tránsito a mí como conductor.
Por otro lado, hablar de la parte de la reinserción, cómo durante este periodo se les va a hablar o se les va a concientizar realmente a estas personas sobre lo que hicieron o sobre lo que no hicieron. Y por otro lado, considero un punto muy importante el decir, ok, te suspendieron la licencia, ya sea temporal o permanentemente, pero el cómo va a impactar esta suspensión en un país donde es una minoría de conductores los que realmente llevan la licencia. Muchas veces nos detienen porque se nos pasó un alto, pero cuando te dicen, ¿sabe qué? ¿Me permite su identificación y su licencia? Le decimos al policía, híjole, señor, es que se me olvidó la licencia, está en casa. Entonces, realmente quitárselas, siento que no es como hacer una gran diferencia. A final de cuentas, como ya lo mencioné, hay veces que ni siquiera la llevan. Y por otro lado, en muchos otros casos, los policías ya ni siquiera la piden. Alma, platícame un poco sobre esta cultura vial que nos platicaba Adriana, efectivamente, que es muy importante. O sea, muchas veces se dice que pues en México, evidentemente, la cultura vial no es siempre la mejor, honestamente, y que resulta muy paradójico que en el momento en que pues un mexicano o una mexicana cruza la frontera, respeta perfectamente los pasos peatonales, no se cruza la mitad de la calle, los altos, si va manejando, pues evidentemente en el amarillo ya se va deteniendo, etcétera. Es un cambio bastante curioso porque pues pareciera más bien que no es que haga falta una cultura una cultura vial, sino más bien que dependiendo de dónde nos encontremos y quizás la probabilidad de una posible sanción nos hace actuar de manera distinta. Platícame un poco al respecto, Alma. Bueno, creo que es un hecho que todos hemos vivido violencia vial, ¿no? Ya sea como peatones, ya sea como ciclistas, si es que andamos por las vías en bicicleta, todos hemos sido víctimas y lo podemos observar en las calles. Entonces, es un hecho que la cultura vial en nuestro país es escasa. Sin embargo, yo creo que las leyes sí van a ser un papel primordial en el cambio de comportamiento de nuestros ciudadanos, ¿no? Creo que esto que mencionas de que cuando vamos a otro país, si es que manejamos en otro país, inclusive como peatones en otro país, pues estamos un poco más apegados a las leyes, ¿no? Y somos más cuidadosos. Aquí no lo somos porque sabemos que no va a haber consecuencias, un poco lo que mencionaba Adriana. De hecho, creo que, bueno, esto lo llevé a revisar en una investigación, que el cambio no lo hace tanto como esta educación vial, sino que el cambio lo hacen las leyes, una modificación en la infraestructura de las ciudades, el obligar a los coches por medio de la infraestructura a irse deteniendo, es lo que realmente va a generar que las personas sean respetuosas con peatones y con otros medios de transporte, ¿no? Ya sean motorizados o no motorizados. De hecho, tengo también este dato que me gustaría compartirles, que aproximadamente cada día mueren 44 personas en nuestro país por siniestros viales. Entonces, se habla inclusive de siniestros viales y no de accidentes viales, porque muchos de ellos son debido a errores humanos, que con la correcta aplicación de las leyes y con la correcta sanción de estas se pueden prevenir. Entonces, creo que se puede hacer muchísimo y un poco hacia lo que mencionaba Adriana es que tal vez sí, ¿no? No basta con que nos la suspendan, y que esté en ley, sino que se haga cumplir y que realmente policías de tránsito, inclusive como ciudadanos, hagamos un papel o tengamos un papel más bien más proactivo en esto del respeto vial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Alma. Vamos brevemente a un corte, regreso con ustedes y por lo pronto usted no le cambian, estamos en Derecho de Sentir platicando sobre la acción de inconstitucionalidad con respecto al retiro de la licencia por el hecho de ir distraído al volante. La importancia de la cultura vial, de la responsabilidad vial es fundamental y yo creo que es un tema que debemos no solo discutir, sino reflexionar y aplicar todos en el país. No le cambien, regresamos en breve. ¿Cómo están? Estamos de regreso en Derecho a Disentir. El tema de hoy es una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde resuelve si es constitucional o no el retiro de la licencia de manera, pues básicamente indefinida por ir distraído al volante. Hemos platicado sobre los hechos en particular, sobre la cultura vial, sobre la importancia precisamente también de tener parámetros claros al momento de tener una
una definición jurídica, y sobre eso nos estaba platicando Adriana en el bloque anterior. Entonces, Adriana, te cedo la palabra para que termines un poco tu intervención, tu idea inicial. Gracias. Bueno, para concluir lo que estaba comentando, era el hecho de que conozco personas que dicen, o sea, a mí nunca me han pedido la licencia. Realmente no le veo la necesidad de portarla todo el tiempo. Entonces, creo que eso es algo importante que deberíamos inculcar a nuestros conductores, ¿no? Como comentaba mi compañera Alma, el hacer cumplir realmente la ley, el lograr que realmente podamos hacer conciencia de que este pequeño documento, esta tarjetita, tenga que ir todo el tiempo con nosotros. La cuestión de la responsabilidad. Y sobre todo que muchas veces cuando revisamos algunos reglamentos de vialidad, no nos dice realmente que tenemos que portarla. Bueno, yo al menos no lo he visto. El que a nuestros conductores no les damos o no les mostramos que existen reglamentos que tienen que seguir. Y muchas veces les decimos, está en tal reglamento, y estas personas se dicen, ¿en cuál reglamento? Es que yo no he visto ninguno. Todo ese tipo de pequeños detalles considero que son importantes, que se tienen que enseñar, y sobre todo el hecho de que los trámites para sacar una licencia son tan sencillos que es como ir a sacar la INE. Simplemente es como de, aquí están mis documentos, me toman mi foto y ya. Considero que es importante la cuestión de las pruebas de manejo, una cuestión psicológica también para manejar, porque muchas veces pues, lo tomamos tan cotidianamente y le restamos la importancia que es, que realmente tiene. Sí, sin duda, Adriana, creo que tocas un tema fundamental, que es precisamente los criterios que existen en México para otorgar una licencia. Ahora, esto también me parece muy interesante porque el reglamento de tránsito, al final del día hay que recordar, es un reglamento local. Es decir, cada uno de los estados establece sus normas para el otorgamiento de licencias y cuáles son, digamos, las reglas principales dentro de esa demarcación territorial al momento de conducir. Al respecto, Aida, platícanos un poco de esto, el hecho de tener 32 reglamentos distintos de tránsito, cada uno tiene reglas distintas, la vigencia de las licencias pues varía de un estado a otro. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando me tocó sacarlo acá en la Ciudad de México todavía habían licencias permanentes, entonces pues básicamente por tener una, pues la mía de acá hasta que pues me muera, pues estará vigente, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos requisitos y qué implica el hecho de que cada estado tenga una regulación completamente distinta? Y no solo eso, sino que también pues, exista hasta cierto punto pues, un desconocimiento por parte de la ciudadanía de cuáles son estos mínimos necesarios, digo, más allá de lo evidente que es, pues no sé, los semáforos, dar paso a un peatón, etcétera, etcétera. ¿Te parece adecuada la regulación que existe, la forma, el trato pues, que se le da, digamos, a la reglamentación vial en México? Sí, pues es un tema muy interesante y también muy controversial, ¿no? Hay varias opiniones divididas ahí en esto. Pues desde luego atendiendo a por qué cada estado pues tiene su propio reglamento y etcétera, pues desde luego atendiendo pues a la soberanía de cada estado, la naturaleza pues del país, que pues es estado soberano, una federación, etcétera. Sin embargo, yo creo que sí deberían de establecerse criterios mínimos que deberían de contar cada reglamento, ¿no? Para mínimo establecer una ligera unificación y que no haya tantas variaciones, porque incluso, no sé, en ciertos estados, por ejemplo, en el norte del país, es común ver que manejar en estado de ebriedad sí es punible, mientras que en otros estados, por ejemplo, en el Estado de México, que es de donde yo soy originaria, sí no pasa de una falta administrativa. Entonces, como que existan tantas variaciones. Si vas de visita, por ejemplo, a un estado, no sé, el norte, a un estado donde sí está tipificado este tipo de conductas, pues sí te saca de onda en algunos aspectos, pero pues regreso, ¿no? Que deberíamos de establecer criterios mínimos por los cuales sí debería de regularse más, y justo lo que dice Adriana, ¿no? Que es muy fácil sacar este tipo de trámites que pues
te lo dan hasta el mismo día y no hay más requisitos que eso cuando realmente tú como persona que va manejando pues tienes una gran responsabilidad, ¿no? Porque creo que nadie está exento de tanto cometer un accidente o cometer sí, un accidente o cometer alguna de estas faltas, tanto como tampoco estamos eximidos de ser víctimas incluso de uno de estos accidentes. Entonces, creo que por la misma naturaleza de la conducta en la que estamos, sí es algo riesgoso y por lo mismo sí debe de existir una regulación mucho más severa en estos aspectos, o al menos sí más estandarizada y más unificada. Totalmente. El hecho de tener un piso mínimo, digamos, del cual todos los estados, las 32 entidades federativas, pues puedan partir, no únicamente, digamos, por tener un consenso en lo más importante, sino también, pues, que la ciudadanía tenga un conocimiento, al menos básico, de lo que rige a lo largo del país, porque pues puede que toque que efectivamente un ciudadano de Chiapas le toca manejar en el estado de Nuevo León o en el estado de Chihuahua, etcétera, y tener un conocimiento básico, pues resulta fundamental en este caso. Ahora, tocas otro punto muy importante que es precisamente las sanciones, digamos, y la variedad de sanciones que existe a lo largo de la República con respecto a cuestiones viales. Como bien mencionabas, en el estado de Nuevo León, pues hay, digamos, una sanción penal para el hecho de conducir en estado de ebriedad. Para el Estado de México, para la Ciudad de México, es una falta administrativa, sus consecuencias son abismalmente distintas, evidentemente. Pero la gran pregunta es, en realidad, si ¿cómo vamos a garantizar? Al final lo que se busca pues es el hecho de tener una mejor cultura vial y una cultura vial básicamente responsable, que la ciudadanía que esté al volante sea una ciudadanía responsable con un conocimiento suficiente, digamos, para prevenir de entrada accidentes y demás. Pero esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Fortaleciendo quizás la cultura vial, estableciendo mayores, pues ahora sí que pasos a seguir, exámenes, etcétera, para la obtención de la licencia, escritos de prueba, etc., o aumentando el nivel de las sanciones. Pareciera que la respuesta que se ha encontrado el día de hoy es incrementar, digamos, las sanciones, ¿no? O sea, el hecho de, pues te mando a la cárcel o te quito tu licencia de manera permanente, etcétera, etcétera, pero sin el fortalecimiento, pues, de una cultura vial o de exámenes para acceder, pues, a una licencia. Al respecto, Alma, ¿a ti qué te parece? ¿En dónde crees que está una solución mucho más efectiva, mucho más eficiente para tener una ciudadanía responsable al volante? ¿En incrementar estas sanciones, en hacerlas todavía más duras, etcétera, o en poner mayores, digamos que, no quiero decir exactamente barreras a la entrada, pues, pero sí exámenes que acrediten un correcto conocimiento, tanto práctico como teórico, de ir al volante de un coche? Yo pienso que es un trabajo conjunto tanto del Poder Legislativo, es decir, que las leyes sean claras, que como veíamos, ¿no? Que tengan una clara redacción, el que no haya como puntos ciegos, ¿no? ¿Qué pasa en ciertos casos? Y también es un trabajo del Poder Judicial, ¿no? Que una vez que ya están legislados estos cambios necesarios, como los que comentábamos, ¿no? Que haya un examen previo a otorgar una licencia, inclusive si hay una suspensión de licencia, yo diría que también tendría que haber como un proceso en las que las personas tengan un proceso de sensibilización o de reeducación una vez que cometieron una falta, siempre y cuando no sea, por ejemplo, un homicidio o una lesión, y entonces en apoyo del Poder Judicial, pues que realmente esta legislación pues se cumpla y haya sentencias. A lo mejor sí sea necesario endurecer en algunos casos las leyes, endurecer en algunos casos las consecuencias, pero también estaría el previo, ¿no? Que realmente haya leyes bien claras y lo que comentaba un poco Aida, que estas estén pues en concordancia en todos los estados de la República, que no sea pues tan diferente, ¿no? Conducir en diferentes estados de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Digo, ahí es una labor, el judicial interviene al momento en que hay un procedimiento, básicamente,
pero en realidad la aplicación de esas leyes y las leyes en sí mismas, es decir, su creación, es en donde interviene pues, el Poder Legislativo, particularmente los congresos locales y evidentemente la autoridad administrativa que pues, depende del Ejecutivo local, las policías locales, las policías de tránsito, etcétera, etcétera. El Poder Judicial sin duda tendrá una relevancia y particularmente el Poder Judicial local, que es a donde acuden muchos de estas consecuencias al momento de iniciar un procedimiento. Edgar, platícame, desde tu visión, ¿cuál es la situación, digamos, en materia vial actualmente en el estado de Oaxaca, por ejemplo? ¿Cuáles son los requisitos que existen para la obtención de una licencia y cuáles son las posibles consecuencias? Y si esto te parece adecuado o coincides con lo que han explicado tus compañeras el día de hoy. Ok, en un primer momento coincido con lo que dice Alma, de que es una labor tanto del Poder Legislativo de crear leyes que sean claras, precisas y que tengan establecidos cuáles son los parámetros que se deben seguir. Y también, por otra parte, de que tiene el deber, el Poder Judicial, de hacer que estas normas, estas leyes sean aplicables y sean rigurosas hasta el momento de que se aplique. Pero por otra parte, considero que es muy importante, la educación vial que tiene cada persona al momento de adquirir su licencia, porque actualmente solamente te presentas, la solicitas, das sus documentos y la recibes. Entonces, para esto yo sería de la idea de que se aplicaran ciertos exámenes, tanto escritos, leer qué es lo que dice el reglamento de tránsito. Y por otra, bueno, esa es una parte del que le corresponde al gobernado, al ciudadano, al momento de adquirir una licencia de conducir, que además es una responsabilidad, porque no solamente pone en riesgo la vida propia, sino la de ajenos. Por otra parte, una capacitación constante y eficaz que le deberían de dar a las autoridades encargadas de aplicar estas leyes, en este caso al personal de tránsito en el estado de Oaxaca, sea tanto al tránsito municipal, estatal, etcétera. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en algunos casos ni siquiera ellos mismos conocen cuáles son sus reglamentos, cómo deben proceder al momento de detener a alguna persona, qué documentos requerirle. Y como tal, es uno de los puntos importantes que yo diría, una capacitación efectiva hacia el personal encargado de aplicar estas leyes. Pero una capacitación, digamos, hablas de una responsabilidad ciudadana, la cual por supuesto que es importantísima el hecho de ser ciudadanos responsables, no únicamente en materia vial, sino en todas las materias pues, que nos lleven a vivir en una sociedad en paz básicamente, pero en realidad, más allá de que sea una responsabilidad ciudadana, ¿crees que debería ser una responsabilidad o más bien una obligación que imponga el Estado? A lo que voy es, debería haber un examen, por ejemplo, teórico, práctico, para poder adquirir una licencia que pruebe tus conocimientos, insisto, en el volante, tus habilidades, pues ahora sí que motrices, y también, digamos, tu conocimiento con respecto al reglamento, pues para conocer, no lo sé, se me ocurre cuántos metros te puedes echar de reversa en una sola calle, por ejemplo, más allá, insisto, de las cosas evidentes del semáforo, etc. Sí, posiblemente sea cuestión del Estado al poner ciertos requisitos para poder obtener una licencia de conducir. Y también, vuelvo al punto, es responsabilidad del ciudadano, pero atendiendo a lo que dices, sí, yo considero que sí debería ser una parte del Estado poner ciertas restricciones al momento de otorgar una licencia de conducir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que no están capaces física o psicológicamente para poder adquirir alguna licencia. ¿Por qué? Porque podrían surgir posibles consecuencias de las que de las que queremos evitar. Es decir, en este caso, atendiendo a la inconstitucional del artículo en cuestión, sería al momento de llegar a los extremos de inclusive llegar a lesiones o al homicidio. Entonces, yo desde mi punto de vista sí considero que debería ser parte del Estado en imponer ciertas restricciones al momento de otorgar una licencia de conducir. De acuerdo, muchas gracias. En tu caso, Adriana, ¿qué opinas al respecto sobre esta discusión, digamos, de en dónde está quizás la solución sobre una mejor cultura vial en las sanciones que se aplican o más bien en fortalecer, digamos, los requisitos de entrada para obtener una licencia?
Yo creo Me parece que está que bloqueada Adriana. deberíamos de empezar Ahorita en lo que por regresamos. mejorar. Y mientras tanto, ustedes en casa no le cambien, regresamos en breve a Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre la licencia de conducir y el hecho de si es constitucional o no que sea retirada por ir distraído al volante. En realidad, ¿cuáles son estas medidas de cultura vial que justifican, digamos, la intervención del Estado y sus consecuencias? Volvemos pronto al último bloque, acá en Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Gracias por acompañarnos esta noche. Estamos platicando sobre las licencias de conducir y la intervención del Estado al respecto. Te la pueden retirar por el hecho de ir distraído al volante o ir en algún estado de ebriedad, de intoxicación. ¿Y por qué tiempo? ¿En dónde están los parámetros, pues, para aplicar una medida por parte del Estado? Hemos discutido también que cada entidad federativa, al final del día, los reglamentos viales son determinados por cada entidad federativa. Por lo tanto, contamos con 32 reglamentos de tránsito, por decirlo de manera como muy sencilla, a lo largo de todo el país. ¿Esto es funcional? ¿No es funcional? ¿Debería haber un piso mínimo de reglas establecidas a lo largo del país con respecto a estas reglas viales? Al final, no olvidemos que pues, una persona puede transitar de un estado a otro y al momento de cruzar, digamos, ese límite territorial, las reglas podrían llegar a cambiar. Como nos comentaba una de nuestras compañeras el día de hoy, tan claro como el ejemplo de lo que sucede en el estado de Nuevo León y en otras entidades. Por ejemplo, ponía ella el caso del Estado de México, en donde en un lado el conducir en estado de ebriedad, en el estado de Nuevo León, por ejemplo, es motivo de una causa penal, mientras que en el Estado de México es administrativo. Eso nos ha llevado también a discutir cuáles son las medidas más efectivas pues, para tener una cultura vial lo más sana posible, prevenir la mayor cantidad de riesgos, prevenir la mayor cantidad de fallecimientos también y de siniestros, pues ahora sí que de esta índole. Si está en elevar el nivel de las sanciones o si más bien está también en el hecho de poner mayores requisitos a la entrada para obtener una licencia de conducir. Hoy pareciera que es un trámite realmente muy sencillo, es acudir con tu comprobante de domicilio, alguna identificación oficial, etcétera, y pues es un trámite que pareciera más bien como una membresía de algún club o de algún supermercado, etcétera, y no realmente algo que respete pues, lo más importante que es la vida del conductor o la conductora y pues también la vida de aquellas personas que están alrededor y que pudiesen ser víctimas, digamos, de alguna falta de pericia o alguna falta de conocimiento por parte de estas personas. Estamos en el último bloque, compañeras, compañero. Realmente me gustaría escuchar sus últimas reflexiones y una conclusión al caso. ¿Qué es lo que más les llamó la atención y sobre todo, qué mensaje les mandarían a la audiencia? ¿Qué es importante, digamos, de conocer de este caso? ¿Por qué es importante esto para la sociedad mexicana? Empiezo contigo, Edgar, te escucho. Bueno, creo que uno de los puntos más importantes o referente a la acción de inconstitucionalidad al momento de resolver la Corte es de cómo de cómo es que se debe legislar. Es decir, se debe de poner específicamente cuál es la sanción que le corresponde a cada, en este caso, a un delito, conforme a lo que dice el artículo 14 constitucional, que es la exacta aplicación de la ley y no dejar al arbitrio o a consideración de, en este caso, al momento de que se resuelva un juicio, al momento de que el juez resuelva, que él sea el que imponga la sanción, sino que debe estar anteriormente establecida dentro de un reglamento, en este caso de una ley, estar claramente establecida referente a, en este caso, a una acción de inconstitucionalidad. Ahora, referente a cuáles serían los mecanismos o acciones para prevenir ese tipo de situaciones, yo considero que no sería tanto poner penas o sanciones más grandes o graves, sino antes, como tal, lo que hace una ley es prevenir, nada más. Entonces, al momento de que se emitan estos tipos de leyes, poner requisitos para que o poner, no serían trabas, sino poner más requisitos para que al momento de obtener, en este caso, una licencia de conducir, sean personas con el pleno conocimiento de cuáles son las responsabilidades a las que puede llegar si comete alguna infracción o inclusive algún delito en este caso. De acuerdo. ¿Y cuál sería el mensaje que le mandarías a la audiencia que nos ve el día de hoy sobre la importancia de este caso? ¿Por qué debería conocer, digamos, este caso la gente que nos acompaña hoy?
Creo que en un primer punto sería, uno, ¿cuál es el trabajo que en verdad hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuáles son las estrategias que toma o las decisiones que toma al momento de que se le presentan ciertos casos? En este caso, resolver una acción de inconstitucionalidad en la que determina la invalidez de un artículo por ser contrario a lo que dice la Constitución. Es decir, mi punto sería que se informen de lo que llegamos en algún momento a resolver la Corte. Muchísimas gracias, Edgar. Sin duda, el papel de la Suprema Corte es importantísimo porque al final es el fiel de balanza a nivel federal. No importa si se trata de un asunto efectivamente federal, local o municipal. Para eso está la Suprema Corte de Justicia en términos de decir en dónde hay un cruce que puede llegar a afectar las libertades y los derechos humanos de todas las personas que habitamos este país. Muchas gracias, Edgar. Adriana, voy rápidamente contigo, hemos tenido una conexión ahí medio intermitente, pero espero nos alcance este par de minutos para que nos des tus últimas ideas, tu reflexión, tu conclusión del caso. Claro, gracias y una disculpa. No. Como conclusión, bueno, me gustaría recalcar que no solamente es culpa del conductor, sino también de aquellos... de aquellas personas imprudentes, porque por ejemplo, ¿cuántas veces les hemos dicho o se ha mostrado a los motociclistas que tienen que ir pues delante o atrás de un vehículo y les gusta ir a los costados, ir rebasando por donde no deben? Y todo esto también genera pues accidentes. Por otro lado, también la cuestión de aquellos... de aquellas personas que les gusta ir en la ciclovía y dicen, pues eso es para los ciclistas, no para los peatones. Y también eso genera muchos accidentes. Por otro lado, también ocupan las ciclovías para estacionarse en doble fila. Creo que esto es una responsabilidad de todos. Debemos también mejorar lo que es el trámite de una licencia, mejorar nuestra educación vial para todos, ver cómo realmente podemos hacer conciencia, como ya lo decía en el primer bloque, con la reinserción, cómo concientizar a estos conductores y por otro lado, el dar a conocer los reglamentos. Creo que un punto fundamental sería, como ya lo comentaron otras de mis compañeras, el hecho de generar un reglamento general, porque cada entidad tiene algo diferente. Entonces, si yo soy de Tlaxcala y voy a Puebla, en Puebla son otras reglas, otros puntos importantes que se toman. Entonces, creo que aquí habría que tomar un reglamento general y cada reglamento de cada entidad debería ser como relacionado a su comunidad, ¿no? Hacia sus costumbres como lugar. Creo que eso es algo muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. Evitar que las personas pues no se hagan responsables, darles a ese punto de entender que es muy importante la consecuencia de nuestras malas acciones y nuestras malas, de nuestra irresponsabilidad. No es algo malo, sino de nuestra responsabilidad como peatón, como conductor, como persona y como ciudadano. Totalmente de acuerdo, es importantísimo, digamos, impulsar bajo todas las vías una cultura vial saludable para el resto de las personas y me parece que es un tema a discutir que realmente debería ser tomado seriamente el hecho de alguna suerte de homologación en términos de las reglas, del reglamento, vaya, de tránsito a lo largo de todos los estados, porque pues efectivamente cruzamos continuamente, insisto, de un estado a otro y es importante tener un conocimiento claro sobre cuáles son las consecuencias en cada uno de ellos para una mayor seguridad de todas y de todos. Muchísimas gracias, Adriana. Alma, voy contigo, cuéntame tus conclusiones del caso. Bueno, yo podría aportar que finalmente el tener o conducir un vehículo automotor pues es una gran responsabilidad por todas las consecuencias que puede generar esta clase de vehículos en caso de algún siniestro. Y entonces, finalmente, estoy de acuerdo en que gran responsabilidad cae en los ciudadanos el capacitarnos, conocer reglamento para poder conducir, pero también me gustaría resaltar que desde mi punto de vista la gran diferencia siempre la van a hacer las leyes, ¿no? Las leyes nos guían como ciudadanos
Entonces me parece que la clave justamente está en estas leyes, en cómo se aplican y en cómo se hacen cumplir, ¿no? Y al respecto de esta revisión que hace la Suprema Corte, finalmente yo creo que nos deja como observación que muchas leyes y muchas de ellas, sobre todo en materia de movilidad vial, todavía necesitan revisarse, complementarse, porque muchas de ellas pues todavía pues no, en primera no se aplican tal cual, algunas de ellas tienen como huecos en la redacción y entonces habría que hacerlas más claras, inclusive revisarlas para poder agregar más cosas y justamente cumplir con el cometido que es pues garantizar nuestra seguridad en el espacio público vial, ¿no? De acuerdo contigo, Alma. Muchísimas gracias por tu participación. Y por último, Aída, terminamos contigo. Por favor, tus conclusiones, tus últimas reflexiones del caso. Te escucho. Sí, pues todo lo que mencionan mis compañeras y mi compañero pues es muy valioso, concuerdo ampliamente con ellos. Desde luego como sociedad tenemos que apuntar más a la prevención, ¿no? Para que este tipo de sanciones, tanto privativas de libertad como restrictivas de cierta actividad, sean ya la última instancia, ¿no? Porque creo que México es un país extrapunitivista, las leyes están llenas de sanciones privativas de libertad y poco han servido, ¿no? Entonces, creo que sí, la prevención es algo fundamental y no solo para nosotros como ciudadanos, que desde luego estamos obligados a acatar las leyes y seguir pues el ordenamiento jurídico para que exista pues este orden social y demás, sino también esto va muy de la mano con lo que también obliga la Corte al legislativo, ¿no? Que las autoridades legislativas también están obligadas o tienen esta obligación principal de emitir leyes claras, que no sean ambiguas, que establezcan justamente estos criterios mínimos, máximos y demás, para que siempre se respete pues el orden constitucional, que pues no está ahí por una razón, ¿no? O sea, que no está ahí nada más porque así, sino está ahí por una razón, que pues, por ejemplo, en este caso del principio de estricta aplicación, pues a las personas que pues ya pasaron por este proceso penal, pues que estén tengan certeza jurídica de qué es lo que sigue, cómo es que pueden impugnar y demás. Entonces, creo que desde luego nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad, pero pues desde luego quienes son los representantes y quienes están velando por nuestros intereses, pues es las autoridades legislativas y son ellas las que tienen esta principal responsabilidad y obligación de emitir criterios claros, precisos y sin ambigüedades. Totalmente de acuerdo, y repensar también lo que comentas, Aida, que es importantísimo el hecho de repensar el extrapunitivismo que tenemos en México, en donde pareciera continuamente que la solución está simplemente en poner penas penales y en poner penas penales cada vez más altas, vaya. O sea, no necesariamente está la solución ahí, hay que pensar y repensar precisamente en dónde está la efectividad, la mayor efectividad, digamos, para lograr una mejor convivencia. En este caso, en temas viales, pues quizás en mayores exámenes, en una revisión como más exhaustiva, al momento de otorgar una licencia, más allá de simplemente poner una serie de consecuencias penales. Les agradezco muchísimo a todas y a todos ustedes, bueno, a Edgar en particular y al resto de mis compañeras por acompañarme el día de hoy. Realmente yo creo que fue una plática muy interesante. Es muy importante, digamos, como bien comentaban el resto de ustedes a lo largo del programa, la importancia de esta decisión en términos de la reglamentación, digamos, que existe sobre aspectos viales, pero también la importancia de la Suprema Corte de Justicia al determinar y poner los límites en la cancha de cuál es el campo reglamentario para jugar, en dónde están realmente los derechos de todas las personas, no solo de estas personas involucradas en el caso, sino de todas ustedes y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, que nos ven a través de la pantalla. Es importantísimo la resolución de la Corte y por eso el programa de Derecho a Disentir, para platicar precisamente de estos grandes precedentes que al final del día van rigiendo nuestra vida diaria de una forma u otra. Así que pues Alma, Aida, Adriana, Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Como saben, Justicia TV es su casa, Derecho a Disentir es su casa, a nombre propio y a nombre de toda la producción. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos ustedes los espero, como siempre, de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá en Justicia TV.
en Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.